Gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. La economía nos está preocupando a todos los colombianos. A pesar de toda la propaganda oficial que se habla de ríos de leche y miel, hay unos síntomas que realmente nos preocupan. Y para hablar del tema, hemos invitado a dos expertos. Eduardo Pisano, que es abogado con maestría en Administración Pública de Harvard, el ministro de Desarrollo. Actualmente es presidente de Naturgas. Y a Fabio Moscoso, que está por ahí detenido por un problema de tráfico, en cualquier momento llega. Es economista, PhD, y en finanzas internacionales de la Universidad de Friburgo. Es un experto también como Eduardo. Eduardo, a veces uno se mueve entre el optimismo que piensa que se superan las cosas y que estas dificultades que está teniendo América Latina con el precio tan bajo de las commodities, pues que lo vamos a superar porque hemos tenido tantos años de bonanza. Pero por otro lado, pues ya empezamos a ver que la devaluación pues nos está afectando muchísimos frentes, que hay amenazas de inflación. La industria, pues a pesar de la oportunidad de la devaluación, no puede reaccionar de la noche a la mañana. ¿Usted cómo está viendo la situación económica de Colombia, sin meterle ningún atisbo de política, ni de oposición, ni de nada, sino con la responsabilidad que lo caracteriza? ¿Cómo la ve? Bueno, lo que produce, digamos, una crisis muy complicada para Colombia son la caída de los precios del petróleo. Ahí arranca, digamos, el problema de Colombia a partir del año 2014, en que los ingresos que produce la actividad petrolera en impuestos y en participaciones de recursos que se le entregan a la nación, a los ministerios, al Estado colombiano, se ven mermados en una forma impresionante. Pero fíjese que yo no comparto con usted, Eduardo, porque ahí se presenta el problema, pero debido a que concentramos demasiado la economía y las exportaciones en ese sector. Nosotros veníamos por el camino de la diversificación después de haber dependido del café, como nos ocurrió por tanto tiempo, y no fue equivocado concentrar tanto la economía y descuidar tantísimo la industria nacional para poder exportar. Yo creo que si hubiera podido mantener lo del petróleo, uno tiene que aprender de los países que logran mantener unas exportaciones de un petróleo, el caso de Chile, por ejemplo, el mismo Perú, y es guardar parte de eso y no creer que las bonanzas son para toda la vida. El haber guardado eso hubiera permitido que la moneda nunca se hubiera revalorizado a tal forma que en el momento de una crisis pues produce una devaluación masiva como la que estamos teniendo en este momento. Indudablemente el país debería haber tenido una economía más diversificada. Cuando uno tiene varios frentes y no solo un frente, pues corre mucho menos riesgo si uno de esos frentes se afecta, porque tiene otras áreas sobre las cuales apoyarse. Indudablemente la industria está en malas condiciones, no está pudiendo exportar, está siendo sometida a unas importaciones muy grandes de una cantidad de productos desde afuera, que obviamente generan empleo en el comercio, pero no en la parte de manufactura y producción. Y además, Eduardo, lo tan grave que resulta tener un endeudamiento en dólares. Es que el tema hacia adelante se va a seguir complicando y se complica, repito, porque se caen los ingresos fiscales, porque la nación ya no recibe los impuestos ni las participaciones que recibía por el sector de minería y petróleo. Ese es el primer ¿Por eso hueco. o por también que el gasto no se ha apretado el cinturón? Bueno, y lo segundo, indudablemente, pues obviamente el gobierno tiene que entender que si a uno se le caen los ingresos es el mismo cuento de la casa de cada uno de nosotros. Si a uno se le caen los ingresos del hogar porque alguno de los que ayuda para el presupuesto del hogar pierde su puesto, pues hay que mermarle a los gastos. Posiblemente no se puede ir a cine, posiblemente no se puede gastar en alguna cosa, hay que tener unos gastos menores y eso lo tiene que hacer el gobierno y tiene que entenderlo. Entonces uno no puede mantener el mismo nivel de inversión, el mismo nivel de gastos cuando ya los recursos no son los que fueron antiguamente. Esas son las realidades de los países, las realidades de los hogares y me parece que en eso el gobierno tiene que apretarse el cinturón. Y entonces el déficit fiscal también apunta peor que el que tuvimos ahora. Parece que para el 16 va a ser más preocupante. ¿Usted cómo lo ve? Sí, y obviamente si no hay un recorte de gastos, tendrá que haber una reforma tributaria. Entonces, digamos, los colombianos tenemos que saber que lo que se viene hacia adelante no es fácil. El año 2015 ha sido un año muy duro, a pesar de que se ha logrado en cierta forma mantener el tema, por ejemplo, del empleo creciente que existió en los años anteriores. Va a ser muy difícil mantener esa misma senda hacia los años que vienen. El costo de vida, y yo lo veo personalmente en el tema del gas, a medida que la devaluación sigue aumentando, como los precios del gas están dolarizados, cada vez ese servicio público domiciliario va a ser más costoso para la gente. O sea, creo que llegó la hora también que el Banco de la República y el ministro de Hacienda entiendan que una devaluación indefinida tampoco es sana para un país.
estoy de acuerdo en que en alguna proporción ayuda, digamos, a compensar la caída de los ingresos, pero tiene que también ponérsele un límite a eso. Bueno, lo de la reforma tributaria, bueno, llegó el doctor Fabio Moscoso, seguimos la conversación. Hola, Fabio, ¿cómo estás? Tenía alguna dificultad para llegar, ¿no? El tráfico. Señora, me cogió un trancón. Estábamos hablando de la economía colombiana, que pues muestra síntomas, a mi juicio, alarmantes y que deberían obligar a unas medidas oportunas para evitar que se nos vuelva una crisis. Estábamos hablando de la devaluación, de lo que pasó con el precio del petróleo. ¿Usted cómo está viendo la economía, Fabio? Bueno, yo pienso que todos los países de América Latina tienen un problema grave por haber aplicado una política de exportación de commodities. Colombia no es la excepción. Digamos, si hablamos en términos generales, Colombia es el que está menos peor. Pero digamos, Colombia debe aplicar una política más estructural. Digamos, el tema de estar dependiendo de los commodities, de no aplicar políticas que propendan por la industria, que exporten del sector manufacturero, pues eso lo que está es generando una serie de incertidumbres económicas. Tenemos el problema del dólar, tenemos el problema del petróleo, tenemos problemas tributarios. O sea, el panorama no es alentador para... Pero Fabio, ¿usted por qué dice que Colombia es el que mejor le va de todos? Yo le hago una pregunta, porque es que el tema es que, a mi juicio, la falta de políticas industriales en los últimos años, pues ha hecho que la devaluación en este momento no la puedan aprovechar los exportadores porque es que no hay industria. Y si van a traer maquinaria ahora con el precio del dólar, pues complicadísimo, a pesar de que da todas las ventajas tributarias. Está mucho más diversificados a otros países de América Latina. La concentración nuestra en el sector de petróleo y gas no fue excesiva. No, claro, es excesiva. Digamos, un país que se considere moderno, que considere entrar a la OCDE, no puede estar ofreciendo una economía que dependa de las commodities. Digamos, eso no es una economía moderna. Los países modernos dependen básicamente del sector servicios. Colombia debe ir hacia ese camino. Ahora, veamos el barrio. Brasil está en una grave crisis. Chile también está entrando en una crisis complicada, ni hablar de Argentina y Venezuela. O sea, digamos, en ese panorama oscuro, Colombia como Perú, que tiene... ¿cómo lo ve? Perú y México. Perú también está con un problema muy grave porque todos los países cometieron errores de los años 70, volverse monoexportadores. El problema es que estamos repitiendo errores y fracasos históricos. Antes vivíamos del café. La agricultura, de todas maneras, en Perú es muy importante. La pesca en Chile, importantísima. Brasil ha hecho un esfuerzo muy grande en temas agrícolas. Nosotros, por ejemplo, una preocupación que quería preguntarles a ustedes es el tema alimentario. A mí me preocupa que vaya a haber una inflación y que los precios de los alimentos se suban. ¿Cómo lo ven? No, el tema complicado es que el país tomó una decisión con la apertura económica de permitir que productos, por ejemplo, como la cebada, el trigo, el maíz es inverosímil porque este es un país que puede sembrar maíz a donde quiera en Colombia, casi en todos los climas. Uno ve desde la sabana de Bogotá hasta los llanos se puede sembrar maíz o mazorca. Y es un producto que estamos importando en unas cantidades abismales. A medida que esos precios de esos productos suban en el mercado, porque están subiendo en este momento sobre todo el maíz y el trigo, y si a eso le agregamos que el precio por cada dólar es cada vez más pesos por un dólar, pues ese valor de ese artículo, traerlo a Colombia cada vez va a tener... Pero eso le pregunto a Fabio y también a Eduardo, ¿eso no va a ser de pronto positivo en que vuelva y estimule la agricultura, sembrar, producir, porque resultamos más competitivos? ¿Me deja contestar eso, Fabio? Claro, si existiera una política desde el Ministerio de Agricultura dispuesta a fomentar, pero hoy veo, por ejemplo, en los periódicos el tema del algodón. Aquí se producen textiles en Colombia y resulta que, digamos, lo que motivaba eso era que había un precio de sustentación del algodón para que los agricultores en Colombia produjeran algodón. Dijeron, no vamos a sostener precios de sustentación. El gobierno tiene que salir con una política mucho más fuerte. ¿Pero de dónde saca el gobierno dinero? No, créditos, son créditos. Les tiene el Banco Agrario tiene un exceso de liquidez violento en este momento. Una cantidad de plata que la tiene colocada es en TES de la Nación. Si ese tipo de créditos, de políticas que buscan, dicen, bueno, aquí vamos a sembrar maíz de aquí para adelante, porque además creo que hay un campo inmenso donde poderlo hacer, se requiere obviamente... O sea que estaríamos a tiempo de evitar esa crisis inflacionaria que se podría venir y el encarecimiento de los alimentos. No, claro, digamos, hay que estimular el sector agrícola, pero hay que comprender que desarrollar un sector agrícola que durante años ha estado olvidado no es un tema de corto plazo.
Eso hay que ser sinceros. Los países desarrollados ven el sector agrícola como un tema prioritario de seguridad nacional y hay que ver que ellos desarrollan su estructura agrícola primero para el consumo interno y los excedentes los terminan exportando a través de subsidios, a través de sistemas de aranceles, pero el problema es que Colombia no tiene ninguna protección para el sector agrícola y tratar de exportar a mercados donde están totalmente protegidos, pues es un ejercicio prácticamente inocuo. Colombia debería priorizar como un tema de seguridad nacional el sector agrícola. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida. El tema de la incertidumbre de las tierras, porque los grandes capitales de este país y las empresas se habían metido muy en Putumayo, en Baupés, cerca en el Meta, a hacer agroindustria. Pero con todo lo que resultó de la titulación de estas tierras y todo, hay como un parón. ¿Eso no es muy grave? El tema de la incertidumbre de la propiedad y de lo que va a pasar con la tierra, ¿cómo lo ven ustedes? Todas esas, digamos, todo ese tipo de cultivos son extensivos, o sea, uno no puede creer que con una hectárea de maíz se arregla el problema de Colombia. Esto hay que pensar en cosas en grande, 20.000, 30.000 hectáreas, unas cosas masivas. Y las únicas tierras realmente disponibles para eso están ubicadas en los llanos orientales. Con problemas de títulos. Entonces el país tomó una decisión de que eso eran unos fondos que eran de propiedad del Estado y que los iba a ir entregando con unas titulaciones a una serie de familias campesinas que no están haciendo absolutamente nada con ellas. Entonces hay que buscar esa combinación de poder, digamos, garantizarle acceso de tierra a la gente que requiere, estas familias campesinas que vienen del minifundio, pero paralelamente el país también tiene que producir comida y no se puede producir únicamente a pequeña escala. Hay una serie de cultivos que requiere la gran escala para poder ser exitosos. Le oí decir a un miembro, nada menos que de la Junta Directiva de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, que ellos preferían, y además que tiene tierra explotando de manera agrícola muy eficiente, que ellos preferían una expropiación y que les dieran tierra como en concesiones, como se dan las minas, como los pozos petroleros se adjudican y todo eso. ¿Ustedes serían amigos de eso, de que se hiciera una política para exigirle que todos estos industriales que se le hicieran concesiones, obviamente compartiendo con los campesinos y para poner a producir el país, o eso le ven problemas? Bueno, yo realmente veo que son como políticas demasiado transitorias. Digamos, el problema es cómo hago del sector agrícola un sector primordial y genero agroindustria, que sea productivo. Y digamos, eso es lo más importante. Y lo otro es lograr desarrollar mercados internos para poder vender esos productos. Pero digamos, de nada yo hago cediendo unos terrenos o prestándolos o cualquier fenómeno. Pero a 50, 30 años ahí se puede hacer una política agroindustrial. El asunto es que no hay vías, o sea, es un tema estructural. Digamos, no es simplemente... No, pero se están haciendo vías. Pero estamos todavía muy cortos, o sea, de aquí es que estamos hablando de un tema de coyuntura, hoy estamos mal, de aquí que se desarrollen las vías, de que se desarrolle la agroindustria, pueden pasar 20, toda 30 la parte años. Logística. Y pasando como a todos los temas pues, que estamos observando en materia económica, pues a uno le preocupa empezar a ver, yo no sé si ustedes lo han observado, pero yo sí lo he visto en Bogotá, muchos letreros de se vende, se arrienda. ¿Ustedes creen que hay riesgo de burbuja, que de pronto va a haber una sobreoferta en algunos sectores de la vivienda o de oficinas? ¿Cómo están viendo ustedes el sector de la construcción y de la comercialización de la vivienda, las oficinas, de los locales? Yo siempre he creído que o indudablemente, pues entre más plata haya en una economía, digamos, la gente pues busca canalizar hacia determinadas inversiones. En el pasado, ¿qué sucedió? Que la rentabilidad de colocar una plata en un certificado de depósito a término o en una acción no le generaba a la gente no tenía oportunidades de inversión y la finca raíz estaba valorizando altamente todos los años, porcentaje del 10, 12, 15% todos los años, entonces la gente prefería tener esa renta y además un arriendo encima de eso que tener de la plata colocada en un banco, en un CDT que no le producía nada. Lo que está claro es que hacia adelante la finca raíz no va a generar esas rentabilidades. ¿Por qué? Para que le quede porque claro. Porque hay exceso de vivienda y menos demanda por esos bienes también. O sea, ¿va a bajar el precio eventualmente o no va a dejar de subir? Lo que pienso yo es que nunca va a subir a la velocidad de lo que venía subiendo. La gente estaba acostumbrada a que una casa que costaba 100 el año entrante valía 112, el siguiente 125. Lo que va a valer ahora 100 el año entrante pues estará en 102, 101. Digamos, no creo que pierda valor, pero la gran realidad es que la valorización
como venía históricamente durante los últimos 10 años, no se va a ver próximamente. Y frente a estas circunstancias y la devaluación, las tasas de interés que las van a subir en Estados Unidos, ¿qué influencia va a traer para la economía colombiana esta decisión de los Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista de la política monetaria, si Estados Unidos aumenta su tasa de interés, existe un grave problema a nivel de devaluación. Puede aumentar la devaluación. Entonces, el Banco de la República tendrá que hacer una intervención en el mercado cambiario. Pues digamos, un aumento en las tasas de interés del mercado americano generará y presionará la tasa de cambio. ¿Cómo sería la intervención que pudiera hacer el Banco de la República? Pues yo pienso que la más práctica es comenzar a vender dólares. Lo contrario de lo que hizo hasta hace poco. Exactamente. Todo el mundo ya especula que cuando lleguemos a una tasa de cambio de 3.000 pesos por dólar... Pongamos la bola de cristal para los dos. ¿En cuánto creen que va a estar el dólar a final de año? ¿Va a sostenerse, va a bajar, va a seguir subiendo? Yo creo que es que, digamos, yo tenía claro que iba a llegar, digamos, yo sí me había hecho el juego mental de los 2.800. Lo que pienso es que, digamos, entre 2.800 y 3.000 ya el Banco de la República tiene que empezar a tomar decisiones, porque esto ya empieza a tener efectos sobre otras cosas. Es que la industria, no, que es que la industria puede exportar, la industria importa una cantidad de materias primas también para poder salir al mercado. Lo hablábamos, el caso del gas, el gas se vende es en dólares, entonces el petróleo... ¿Cuánto va a aumentar el gas? Pues el gas en Boque Pozo, si estaba, cuando el dólar estaba a 1.800, se sube a 2.500, quiere decir que en solo ese... En eso va a haber un aumento del 30%. La gasolina con dólar de 1.800 tenía un precio, con dólar de 2.500 es otro precio. Entonces todo esto empieza a tener unos efectos sobre la economía, sobre el ingreso de la gente, sobre el costo de vida, y el Banco de la República y el ministro de Hacienda tienen que salir a tomar una serie de medidas. Y es que yo les pregunto, ¿no nos estamos demorando demasiado en tomar medidas? Es decir, uno ve, por ejemplo, los gastos de publicidad tan impresionantes, el dinero que sigue circulando como si no hubiera, como no se dieran estos fenómenos. El déficit fiscal y el de la balanza de pagos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Y no les parece que hay como demora en tomar medidas? No, claro, el gobierno ya tendría que haber tomado medidas serias para generar un presupuesto más acorde con la situación, con la coyuntura y sobre todo con las perspectivas. Yo pienso que esto es un tema que si se deja avanzar la tasa de cambio va a generar presiones inflacionarias. ¿Cuánto va a estar el dólar? Mire, se me están escapando. No, yo no puedo decir eso con certitud. No estaría casi supiera cuánto fuera el dólar en el futuro. ¿Pero qué cree? Porque es que usted tiene que tener visión como experto económico. Mire, yo pienso que cuando llegue a 3.000 van a haber intervenciones. O sea, que va a llegar a 3.000 yo creo que antes de final de año. Yo creo que sí. Pero si no hay intervención... Puede ser. Yo lo que digo es, todo esto depende, y aquí hay un personaje que tiene que empezar a hacer declaraciones, que es el ministro de Hacienda. ¿Qué es lo que es toda esta volatilidad? ¿Por qué? Porque no hay señales en el mercado, la gente esto no sabe para dónde va, y entonces la gente busca lo que sea seguro. Entonces dice, el dólar es lo seguro, entonces más bien cómprese unos dólares, que eso cada vez va a valer más. En vez de comprar una casa como se compraba un apartamento, la gente está viendo que el mejor negocio ahora es comprar dólares, entonces sale a buscar y a demandar dólares. El ministro de Hacienda tiene una obligación, y es dar una serie de parámetros a la gente y decirle, mire señores, nosotros tenemos un país serio, una economía seria, aquí están las cifras, aquí están las cosas. Los correctivos, las medidas. De información por parte del Estado. Sí, yo sí creo que el ministro Cárdenas tiene que acompañarnos un poco mostrándonos el norte, porque es que, ¿qué ve uno? La necesidad de una reforma tributaria, porque el déficit fiscal de este año fue grande, pues el del año entrante todo pinta que va a ser mucho peor. Y parece ser que la comisión que nombró el gobierno para los temas tributarios tenía plazo hasta diciembre. Tengo información que le acortaron el plazo hasta dentro de un mes para poder presentar la reforma con rapidez. Y ahí se van a grabar dividendos, como todo parece indicar, pues porque eso de tener los dividendos sin grabar. Y entonces la gente tampoco va a invertir en acciones. Entonces, el tema de la reforma, ¿para dónde irá? Lo de las fundaciones, que parece claro que aquí hay muchísimas fundaciones en el país. Primero, que son fantasma, o segundo, que se utilizan para evadir impuestos. Ahí yo creo que puede haber unos recursos importantes. Le va a dañar la tarde o el día a mucha gente con esto que voy a decir. Yo creo que el gobierno no tiene alternativa sino de subir el IVA, y el IVA, no porque yo lo pronostique ni porque yo lo deseo,
pero el hueco fiscal es de tal magnitud que va a obligar a subir 2 puntos el IVA. Y creo que así arranquemos con una serie de reformas que sean eventualmente, digamos, paliativos, como puede ser gravar los dividendos, gravar eventualmente las ONGs, ese tipo de gravámenes. Las ONGs no, muchas que dicen que son ONGs y no son. Pero la gran realidad es que el gobierno sabe que donde está la plata es en el IVA y el hueco fiscal es de tal magnitud que no tienen alternativa. Bueno, volvemos a la última pausa y vemos recomendaciones. Ustedes que son expertos, valdría la pena que diéramos ideas, ojalá que las oyera el gobierno, pero que vayan un poco penetrando. Usted nos va a decir, Fabio, ¿qué medidas piensa usted que en materia tributaria son necesarias y posiblemente vendrán frente a la circunstancia? Fabio, ¿cómo vendrá esa reforma tributaria? Porque ya las empresas pues no aguantan la tributación hasta el 72% de algunos y los empleados también están sintiéndose muy presionados. ¿Por dónde podemos conseguir más impuestos sin afectar la productividad? Yo pienso que la medida primordial sería eliminar las exenciones de impuestos que no estimulen el crecimiento industrial. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de las fundaciones, ONGs, todos estos tributos o estos beneficios que les dan, por ejemplo, a empresas que están en las famosas zonas francas, pero que realmente no producen nada. Pero hay contratos, Fabio, firmados ya con derechos adquiridos a 20 años. ¿Cómo se les quita esos privilegios que se les dieron? Yo pienso que hay que más bien tratar de crear políticas para estimular empresas que se desplacen a zonas francas, pero que se dediquen a exportar. Y no cualquier empresa que quiera recibir un beneficio tributario y que esté en una zona franca y lo reciba sin ningún estímulo o sin ningún tema de productividad. Ese es un tema muy interesante porque es no cambiarle las reglas de juego. Usted está en una zona franca, pues tiene que exportar. Entonces, su tasa porque hay abuso de la zona franca. Claro, yo sí siento que es un abuso total. La figura de la zona franca está hecha para que una empresa esté conectada con el mercado internacional, pueda traer materias primas sin aranceles, pueda salir mucho más fácil al mercado internacional, que es esto que una comercializadora de unos productos que producen una fábrica, entran a una bodega y salen para distribuirse localmente, paga la mitad del impuesto de renta que pagan el resto de los colombianos. ¿Y eso no deprimiría aún más la industria nacional? No, yo lo que creo es que hay un poco de vivos sentados en zonas francas, pagando la mitad de los impuestos que pagan el resto de los colombianos. Y eso no puede ser así. Nos quedan 2 minutos. Cada uno tiene 1 minuto para sugerir a la gente común y corriente cómo defenderse en esta coyuntura de evaluación de la moneda, de encarecimiento posible, porque yo creo que viene un poco de inflación. Es decir, ¿qué le recomendarían ustedes al ciudadano de la calle, por un lado, y al gobierno por el otro? 2 recomendaciones, ciudadano y país, y gobierno. Yo que pienso que para todos nosotros hay que comprar colombiano, hay que comprar bienes importados y en la medida posible hacer vacaciones en Colombia y ser muy mesurados con el gasto. Vamos a entrar en un periodo de vacas flacas y hay que ser consciente de esto. Al gobierno hay que combatir la evasión fiscal, hay que combatir el contrabando, pero sobre todo hay que ser coherentes con el tema tributario. No hay que gravar exageradamente ni a las empresas ni a los ciudadanos. Hay que dejar que la gente pueda consumir con sus ingresos. Fabio, ¿y la producción nacional sigue siendo, está en este momento ya competitiva con la importada? Porque pues en los supermercados vemos muchísimo y además lo propio también tiene mucho componente con el dólar. Pues estábamos hablando mucho tema dolarizado. No, yo pienso que hay empresas colombianas que tienen muy buena capacidad, que son competitivos. Falta mucho camino por recorrer en temas de innovación, pero digamos, yo pienso que si las empresas son conscientes que pueden aprovechar este periodo para vender e invertir en temas de innovación y valor agregado, podemos... Pero que las personas avanzar. Se aprieten el cinturón, entonces ¿en qué queda la demanda? No, pues, ¿No será mejor el gobierno? Es que no hay que comprar exageradamente. Los años pasados la gente compró muchísimo, exageraron. Ahora toca hacer consumos lógicos. Y ojalá productivos. Por ejemplo, una cosa que mencionaba Fabio, el tema del turismo en Colombia. Hombre, yo creo que llegó la hora en que
hay millones, porque millones, no son miles, sino millones de colombianos que están saliendo al exterior a pasar vacaciones con el dólar barato. Eso va a cambiar radicalmente. El país se tiene que alistar, tenemos carreteras, entraron 350.000 vehículos al año en Colombia. Hay unas posibilidades inmensas de una cantidad de regiones del país con hostales, con hoteles, el precio del dólar va a ser muy eso, difícil. Pero esto va a ser muy interesante porque ese turismo en Colombia sí puede ayudar y el gobierno debe incentivarlo, entonces, turismo ayudarlo. En Colombia. Comprar productos colombianos. ¿Qué hace uno comprando naranjas del Perú, de Chile, o trayendo unas manzanas de los Estados Unidos? Hombre, consuma la de las peritas aquí de Boyacá. Y para el gobierno, una recomendación de urgencia. Tiene que dar un mensaje. Yo siento que el gobierno está como ausente, puede que esté tomando las medidas, pero no las está comunicando. Tiene que decirle al país, nosotros sí tenemos un norte, la economía la llevamos así, aquí están, la plata la vamos a conseguir, vamos a tapar esto va a ser y este crecimiento lo vamos a tener. Debe hablarle a la gente. Un gobierno ausente de la gente no le da señales a la gente y la gente se asusta y empieza... Ya para despedirnos, la situación entonces es alarmante y por consiguiente el gobierno debe retomar la brújula y darnos norte a todos. ¿Es alarmante? ¿O es solamente, pues... Yo pienso que estamos en una coyuntura complicada, pero si no se dan las noticias o la información de una manera correcta, oportuna y sobre todo con una estrategia para que las personas tomen medidas, sí se puede complicar muchísimo. Hay que dar información y no tenemos información. Yo y poner correctivos. Yo creo que hay un tema que no lo hemos tocado y es, ahí siguen avanzando unas exploraciones también en el área de recursos naturales. Yo sé que los precios han caído a la mitad, pero un descubrimiento puede cambiarle la vida a Colombia y se está avanzando en esa actividad y ahí puede de golpe haber una sorpresa grande también. Bueno, se nos acabó el tiempo y ojalá que la suerte y Dios nos acompañen. Y seguiremos analizando y pidiéndole al ministro y al gobierno que nos den señales, que se pongan los correctivos y que nos muestren para dónde vamos en esta materia. Muchas gracias.